En primera medida, se habló mucho del ajuste, ¿m? El ajuste del gobierno y el ajuste del gobierno y el gobierno insistiendo sobre cuestiones donde dice el consumo crece, no sé de dónde sacaron que el consumo crece. Por cierto, si me escucha el señor presidente diciendo que el consumo no crece, se pone como loco. Ya llega al agravio e insulto a periodistas que no comparten esa visión, que sinceramente no sé de dónde saca que el consumo está creciendo porque los números no muestran eso. Al contrario, de que el consumo está cayendo, lo cual es un problemón. ¿Y por qué es un problemón que el consumo caiga? Porque lo hemos dicho en otros programas acá, como nunca, es histórico, el 33% de lo que recauda el Estado, ahora tendría que actualizar y todo ese dato que debe ser peor todavía, pero estimo que el 33% de lo que recauda el Estado lo recauda por el IVA, ¿sí? El impuesto al valor agregado. Lo hemos explicado en este programa en días anteriores. Esto lo que ocasiona es una dependencia, no solo una dependencia muy grande del consumo, sino además una cuestión de fondo que es la que más me preocupa. Y es que el IVA, si bien es cierto, todos pagamos el mismo. Vamos a explicar un poquito el concepto de IVA porque se dice el IVA es regresivo, el IVA es regresivo, pero en realidad no se explica por qué el IVA es regresivo. Si hoy me pusiera más exquisito, diría el IVA no es regresivo en términos teóricos, en términos exactos de lo que implica la palabra regresivo. Un impuesto progresivo es un impuesto en el que tributan aquellos que tienen mayores ingresos. Eso es un impuesto progresivo. Claramente el IVA es un impuesto progresivo. Por criterio, digamos, tendríamos que decir que un impuesto regresivo es todo lo contrario, aquel que más pagan los que menos tienen. Bueno, el IVA no cumple con esa condición porque no es que más pagan los que menos tienen, no es exactamente así, pero se comporta como tal. ¿Por qué se comporta como tal? Porque en términos absolutos no es que pagan más los que menos tienen, pero en términos relativos sí. ¿Y por qué digo eso que en términos relativos? Porque todos pagamos el 21% de IVA en las cosas. Uno compra un paquete de galletitas. Hay algunas cosas que están exentas de IVA, sí, pero son productos que tienen que ver con la alimentación básica. Es decir, el pan está exento de IVA. La galletita, por decir, qué sé yo, las pepas no están exentas de IVA. Entonces, cuando usted señor, compra un paquete de pepas para tomarse unos mates, paga el mismo componente de IVA que puede pagar un multimillonario cuando compra ese mismo paquete de pepas porque le interesa tomarse el té de las 5 de la tarde. Digo, el componente impositivo es el mismo. Y está claro que el peso que tiene en su billetera, señor, señora, no es el mismo que el peso que tiene en el bolsillo de alguien que tiene mucha plata. Entonces decimos que el IVA entonces se comporta como un impuesto regresivo porque ese componente que para todos es igual en términos absolutos, termina siendo más pesado en el bolsillo del que menos tiene que del que más tiene. Entonces, ¿qué quiero decir? Un sistema tributario, un sistema de recaudación, cuyo sustento principal es un impuesto que pesa más en los que menos tienen que los que más tienen, y se torna eso en la mayor cantidad de recaudación de ingresos que tiene un Estado, entonces quiere decir que se sostiene o de alguna manera se apoya en los que menos tienen. O sea, en el sacrificio de los que menos tienen. Paralelamente, hablamos de un Estado que no solo como digo, se sostiene en el sacrificio de los que menos tienen, sino que cuando tuvo que cortar gastos, los cortó el gasto que va dirigido a los que menos tienen. Martín, sos dueño de interrumpirme cuando quieras, y de acotar lo que se te dé la gana. Digo porque de eso se trata. Digo, entonces, de cortar el gasto en los que menos tienen. Alguna vez hemos hablado de este tema de dónde se cortó el gasto del Estado. Digo, ya está haciendo, hay una redistribución inversa, si se quiere, una simetría, ¿sí?, de esfuerzos y de redistribución. Quiero decir, le está quitando a los que menos tienen. Estamos hablando de dónde se financia el Estado, y se financia mayormente con un impuesto que aportan los que menos tienen, o que es en el que se sacrifican los que menos tienen. Vamos para el lado de los gastos. ¿Dónde gasta menos? Porque de alguna manera se tuvo que conseguir un equilibrio fiscal. El gobierno enarbola la bandera del equilibrio fiscal sostenido 2024-2025 y parece que va en esa dirección en el 2026.
¿Cómo hizo para sostener ese equilibrio? Por un lado, le hablé de los recursos. Ahora vamos a hablar un poquito de los gastos. ¿Dónde cortó el gasto el Estado para poder conseguir ese equilibrio fiscal? Y el corto de gasto estuvo mayormente en el gasto social. Es cierto que el gasto social tiene una participación de aproximadamente el 70% del gasto público. Aproximadamente el 70% de lo que gasta el Estado lo gasta en gasto social. Hay una parte de ese gasto que es inflexible, que son las jubilaciones, con las que no puede recortar, por lo menos en vía motosierra, que después vamos a analizar un poco este corte de motosierra. En vía motosierra no puede cortar porque hay una ley que se lo impide. Las jubilaciones se van actualizando atrasadamente, siempre llevan un trimestre atrás respecto a la inflación, pero se van actualizando y es algo con lo que el Estado debe cumplir, o que el gobierno debe cumplir, el Ejecutivo, que es el que maneja la billetera, debe cumplir indefectiblemente para no ser algo ilegal. Entonces, esa parte sí. Ahora, ¿dónde se va cortando? Entonces se va cortando en aquel gasto que también es social, pero que se denomina gasto activo. El gasto en los jubilados se denomina gasto pasivo. El gasto activo es aquel que se concibe y se piensa por esto de el progreso social, ¿sí? El ascenso social. ¿M? Es aquel gasto que está destinado, por ejemplo, en salud. Es un gasto social activo, el de salud. ¿Por qué es un gasto social activo? Y porque cuando el Estado gasta en salud, lo que pretende, y por eso este tema de la escala social, de la escala social, pretende proveerle salud en las mismas condiciones, o por lo menos similares, a aquellos que tienen bajos ingresos respecto a aquellos que tienen muchos ingresos. Los que tienen muchos ingresos tienen su propia prepaga, se podrán atender de manera privada también y acceden a un tipo de salud determinada. Lo que pretende el Estado a través del gasto social es que aquellos que no tienen esos ingresos, por ejemplo, a través del gasto en salud, aquellos que no tienen eso accedan a una atención en salud por lo menos equiparable a la que puede acceder aquel que tiene altos ingresos. A veces me gusta decir aquel que tiene altos ingresos debiera tener, si se quiere, una diferencia de hotelería cuando va y se interna, ¿no? Pero que los médicos y la atención y el material descartable y todo lo que utiliza las instituciones de la salud estén de manera adecuada y al alcance para que puedan recibir ese servicio como corresponde a aquellos que tienen bajos ingresos. Bueno, ahí también se cortó. Y este es un problema, porque se cortó en eso, se corta en educación. Entonces son todos gastos que erosionan no solo el momento actual, sino que erosionan a futuro, a futuras generaciones, porque el gasto activo está concebido para el progreso en la escala social, que no es ni más ni menos que poner una mirada hacia futuro. Es decir, crecimos con una concepción, corregime Martín, pero siempre crecimos con la concepción de que nuestros abuelos estaban mejor que nuestros tatarabuelos y que nuestros padres estaban un poquito mejor que nuestros abuelos y nosotros un poquito mejor que nuestros padres. Eso está empezando ese revertirse. sí, se está empezando a revertir. ¿Cuántas son Sí, los casos? No sé, Martín, vos qué pensás, pero son muchísimos los casos de padres que ahora están de alguna manera sosteniendo a sus hijos, pero no en edad mientras están estudiando, obligadamente prestando una ayuda a sus hijos, aquellos padres que tienen la posibilidad, ¿no? Que tienen el bolsillo medianamente acorde para poder hacerlo, contemplando la posibilidad de sus hijos con falta de trabajo, por ejemplo, o que cobran trabajos con ingresos que están por debajo de el nivel de vida que por ahí llevan sus padres. No sé si a vos te parece lo mismo, Martín. no, siento que lo que decís es parte de todo este entramado político que se viene gestando de hace tiempo. Esto no es, no, esto de los puntos críticos que están tocando en el caso de la medicina y lo que dijiste vos son puntos que determinan el futuro. Entonces, eh, no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de que si se afectan esos dos puntos en un proyecto de largo plazo, se facilita y se allana el camino para una mejor intervención. Y que de alguna manera lo que estamos viviendo hoy, porque esto no empieza ahora, no empieza con este gobierno, el deterioro de la salud y el deterioro de la educación. Viene gestándose de hace bastante tiempo y estamos empezando a ver ahora cómo ese trabajo les está dando el resultado que necesitaban
esta llamada batalla cognitiva o la grieta cognitiva que se dice mucho en las redes, que es donde yo más también saco información, deja en evidencia también que ese tipo de medidas empieza a tomar efecto y empieza a darles el resultado que les favorece eh, fácil y claramente a los quienes tienen hoy el poder. Y que no solamente en este lugar, tampoco es algo bastante global, ¿no? Saliendo de ahí, si queremos hablar a escala global, también podemos hacer el mismo análisis. Volviendo a la parte de nuestro país, eh, es algo que se ve, es algo que se ve y que se nota. Vos sabés, Martín, que ahora voy a contar un par de cositas que voy a arrojar algunos datos. Vos sabés que hace tiempo que me considero amigo de los datos y no tanto del relato. Y estos son datos que alguno podrá ver en esto teorías conspirativas y otros no. Y son válidas las dos posturas, ¿no? El pensar que esto tiene una intencionalidad, ir hacia algún lugar, resulta bastante difícil no ver que hay una intencionalidad o apartarse de la mirada de sentir que hay una intencionalidad. Pero no importa eso corre por cada uno y son juicios, ¿no? Esos son juicios que Sí, cada uno se forma. Lo que voy a tratar es dar una mirada, por supuesto, no puedo ser objetivo, siempre somos sujetos, así que tenemos ahí una parte subjetiva, pero intento apartar mi sentimiento y reflejar algunos datos y sacar algunas conclusiones. Hablemos un poquito del ajuste. Ya hablamos de hacia dónde va dirigido el ajuste y cómo se consigue ese equilibrio fiscal, ¿no? A través de un sistema que recauda de manera, no sé si decirlo injusta, porque es legal, pero inequitativa. Me gusta más el término inequitativo, ¿te parece? ¿Te gusta más, Martín, sí. inequitativo? Está mejor, Sí, ¿no? sí, sí, a ver, tampoco es injusto, no lo vamos no vamos a negar, ¿no? El término, Vos le sabés cambiamos que la palabra, pero Pero déjame correr esta. Así no dale, arrancamos dale. impregnándolo de movida. Vamos a arrancar de que es inequitativo, por lo menos. Y ya acabo de mostrar por qué es inequitativo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del ajuste. Este ajuste, esto no es invención mía, lo escuché, pero me pasa. Bueno, ya tengo 50, acabo de cumplir 57 años hace muy poco. Por cierto, Martín, usted también cumplió años hace muy poco, así que muy feliz cumpleaños. Gracias. Bien, bien, bien. Pero digo, estábamos con el tema del ajuste. Y escuché por ahí este ajuste, se habla mucho de la motosierra. Pero en realidad me parece que hay otra metáfora que también está buena, que por supuesto no es mía, no la inventé, pero me hubiera encantado acordarme quién la inventó, pero no lo sé realmente. La escuché en la radio y me pareció muy, muy oportuna la metáfora de la licuadora. ¿No? Hubo dos ajustes. Ajuste por motosierra, acá me dice algo el operador y no. Que se sume, Marcelo. Sí, sí, adelante. Ahora le damos la bienvenida. Bueno, esta metáfora de la motosierra se habla muchísimo. De hecho, nuestro presidente está muy orgulloso de él saliendo con motosierra y haciendo todo una parodia de que recorta con la motosierra. Pero hay también una metáfora que tiene que ver con la licuadora. Y paso a explicar y por qué me parece muy oportuna. La motosierra, bueno, es simple. La metáfora de la motosierra tiene aplicación directa y es cortar el gasto público. Ya vimos de qué manera. Es cepillar el gasto público, recortar como si fuera una motosierra, como dice él, y recorta el gasto público que ya vimos en dónde lo recorta, ¿no? En el gasto social, mayormente, en la obra pública. 70% el recorte en la obra pública. No es un dato menor, porque, como decíamos antes, son gasto activo. El día de mañana vamos a sufrir las consecuencias del recorte en la obra pública que tenemos ahora, ¿no? Cuando las rutas se empiecen a destruir, con los accidentes en las rutas, en fin, cuando no tengamos la infraestructura necesaria y adecuada para un país que progresa o que crece. Así que ya vimos, esa es la motosierra, esa es la tradicional, la motosierra de la que tanto se enorgullecen. Pero además hay un ajuste que está más en la metáfora de la licuadora. ¿Y cuál es este ajuste por licuadora? Es este tema de que lo que produce la inflación. Entonces vos no ajustás algunas variables, decís en esto el gasto es el mismo que era antes, pero dejás que la inflación, que es cierto, es menor la inflación a la anterior, el mes pasado nos llegó al 2%, pero que se viene acumulando, 30 y pico por ciento en un año,
Entonces hay una inflación de fondo que poquito a poquito se va acumulando esa inflación. Si vos sostenés determinados gastos en determinados niveles o los incrementás con porcentajes que van por debajo de la inflación, bueno, vos estás dejando que la inflación también erosione, y haga su efecto, y de alguna forma licuás todo este efecto. Por eso el ejemplo de la licuadora: por un lado tenés la motosierra, de aquel gasto que indefectiblemente comparado un año con el otro estás recortando. Esto es cierto. Por ejemplo, el sueldo de los empleados públicos, lo estás recortando. Por ejemplo, cuando echás empleados públicos, estás recortando el gasto. Ahí se ve el gasto de la motosierra. Si están felices con eso, si eso los enorgullece, bien, lo están llevando adelante. Pero además hay otro gasto, que es el gasto, la metáfora de la licuadora, que es este tema de donde parece que no gastás, pero conservás en términos nominales el mismo gasto, pero la inflación está haciendo que en realidad estás gastando menos. Entonces este efecto hace que el recorte sea mayor al que parece. Digo, si no hay que ser muy ducho ni muy inteligente, pero el recorte en el poder adquisitivo en este año de los empleados públicos anda entre el 8 y el 18%, conforme sea empleados de una institución u otra, pero anda en eso, anda entre el 8 y el 18%, que se acumula lo que venimos perdiendo, digamos, de forma acumulada en los últimos años, ¿no? Situación que no empezó con este gobierno, empezó con... Claro. Empezó con el gobierno de Macri, empezó con este tema de la reducción de los salarios y se continuó, pero este gobierno lo está incrementando como nunca. Y lo que es... También, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Rapidito. Sí, claro. Lo que pasa, o lo que yo veo también un poco, es que la manera de informar que tienen también es, de alguna manera, no tiene nada que ver con esto que estás diciendo, ni la licuadora ni la motosierra, pero la gente que no tiene acceso a una información más detallada, más clara, más específica, tiene que recurrir a los métodos de información, que son los medios de comunicación, en donde entran los medios de comunicación más habituales, el diario, los canales de streaming, etcétera, y después las conferencias que puede dar el presidente o el ministro de Economía. Y vos los escuchás hablar y hablan en un lenguaje, tienden a llevar el lenguaje a un territorio complejo para que la gente no entienda un corno de lo que se está diciendo, y dicen números o comunican o hablan de alguna manera de cosas que realmente cuesta seguirlas. Entonces, además de todo eso que decís vos, lo que yo veo de afuera, que es el punto de vista que yo siempre trato de aportar, el de la persona que se involucra en la información, pero que recibe a través de los medios que salen hacia afuera del país, es esto, un lenguaje muy complejo, una información que mínimo por mínimo es llamativa, como la otra vez que salió a decir un número que tenía no sé cuántas cifras y lo repitió, el número de la inflación que había hablado, que lo dijo en una conferencia, en una... 17.000%. Sí, o hablaba de billones, de billones, de trillones, sí, de cientos de millones, lo dijo 2 veces. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Sí. Ya sé, la devalorización de la moneda. Ese tipo de cosas también tienen, me parece, o al menos desde el lado donde estoy yo, porque yo estoy en un lado del extranjero, pero también hay mucha gente que aún en nuestro país no tiene las herramientas para poder encontrar la información que puede manejar vos, que es una información más detallada, más precisa y más clara. Entonces, bueno, para agregarle, le quería agregar un poquito más de pimienta a este punto. Valga la metáfora de un chef, ¿no? De pimienta, me parece muy bien. Claro. Pero lo simpático del caso, que a mí la pimienta me gusta y los datos que me acaba de decir no me gustan tanto. Pero es cierto, Martín, es cierto lo que decís, y además te agrego otra cosa, esto de la mirada de afuera. Vos sabés que tengo grupos de WhatsApp en los que participan gente de afuera. Y es increíble porque cuando te dan la mirada de afuera, en realidad se toman algunas partes de los discursos de Milei y te lo ponen como un ejemplo, digamos, a tener en cuenta. Y para quienes, y ahora seguimos con la metáfora, conocemos la cocina de todo eso, casi que nos da bronca. Y esos comentarios, casi no, nos da bronca. Y esos comentarios vienen de gente que yo las conozco, son recontra macanudos. O sea, no es que... Pero claro, mostrados de una manera diferente, hasta parece meritorio. Cuando Milei sale a decir que va a recortar el sueldo de la política, que van a hacer los que pagan, claro, lo festejan en todos lados.
la clase política está bastante desvalorizada. No es una novedad que está desvalorizada a nivel local y está internacionalmente la clase política está desvalorizada. Entonces cuando sale alguien a decir así, bueno, fenómeno, lo aplauden a los cuatro manos. Después cuando ves lo que pasa en realidad, te das cuenta que no es eso, no se traduce en eso. Entonces, es cierto, hacia el afuera, muchas veces los recortes y lo que sale no refleja lo que está pasando acá adentro, a mi gusto. O refleja parte, muy parcializada. Claro. O refleja parte Claro. muy parcializada. Bien, y para seguir en esta línea, me dice que está Marcelo, ¿no? En línea. Vamos a dar la Lo bienvenida. veo acá, lo tengo ahí, lo tengo acá al lado. Vos lo ves, pero yo no lo veo. ¿Cómo le va? Buen día, señor Marcelo de Nicola. ¿Cómo anda? Buenos días. Lluvia, ¿eh? Terrible. Sí, yo lo veo a Martín, a ustedes no los veo, así que, pero a vos, Mario. Bien, Pero sí, a Martín lo veo, estamos acá, estamos brazo con brazo casi. bien, 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 bien. No se pierde nada si no me ve. Estoy yo solo, así que no. Esta vez no está la locutora, así que no se haga drama si no me ve a mí. Estoy. ¿Se escucha bien acá? Sí, se escucha fuerte y claro, Ah, Marcelo, fuerte y claro. porque como usted tengo del otro lado el toldo, viste que tengo en el patio, tengo el toldo corredizo como las casas viejas Sí. y es un diluvio, así No, que por ahí se escucha la no, lluvia de no. fondo. No, se escucha perfectamente, así que le damos la bienvenida a la charla. Vamos a seguir adelante con la charla y después seguramente usted puede intervenir cuando quiera, ¿eh? Lo mismo que le digo a Martín. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, venía escuchando atentamente todo. Así Perfecto. que coincido con ambos. Bien, perfecto. Si no, lo sacamos del programa, ¿vio? No somos así. Somos pluralistas como el gobierno. Si está de acuerdo con nosotros, bien. Si no, es un Ahora me miserable. desapareció Martín, che, ¿eh? Ay, porque habrá dicho algo que no me gustaba. Entonces, si dijo Claro, algo que no me gustaba, es afuera un dije. miserable, un chorro y todo lo demás. Y lo saco del programa, ¿qué tanto? Me volví libertario. Así que, bueno, le tiro un par de datos. Espero que esté ahí, Martín. Sí, imagino que estará. Eh, Le tiro ahí un par de datos que un poco. Y vamos con este tema del ajuste que veníamos hablando ahora. Eh, Porque se suma otra cuestión más a este primer punto de toda esta elocución que estamos haciendo. Y el primer punto que fruto del ajuste y que por supuesto el sueldo de la mayoría de las personas perdió poder adquisitivo, el bolsillo se volvió más flaco. ¿Y qué pasa cuando una persona no le alcanza para llegar a fin de mes? ¿Qué hace? Pregunto, Marcelo, ¿qué hace una persona cuando no llega a fin de mes? Y deja de darse gustos en lo posible. Y cuando ya no tiene más gusto para dejar, Y el ahorro se pierde. y cuando ya no tiene más ahorro, Se queda sin y comer entonces, casi. y bueno, pero entonces antes de quedarse sin comer, ¿qué haces? En deuda, ¿no es cierto? En ese Claro, sí, contexto, sí, obvio. se endeuda. Y Sí, sí, bueno, endeudarse es como un patrimonio. Ya igual el argentino, bueno, no sé si es algo de nuestro, porque lo he hablado, ha salido el tema por ahí que en charlas, viste, con amigos o con gente del laburo, que es como que el endeudarse es como una moneda corriente. sí, 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 sí. Por ejemplo, en otros lo que me decían, bueno, ahí Martín que vive en otro país, ¿no? En otro país por ahí se dice que por ahí si estás con deudas y demás, no te vas de vacaciones ni ahí. Y acá el argentino se va igual. Después veo cómo se paga. Sí, 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 eso es Lo que cierto. pasa, perdón, acá Pero, estoy, me escucha, se me cortó bien, Sí, sí. un bien. segundo. Eh, Le decía que quería decirle que acá el sistema económico, después lo puedo dar un poco más en detalle también si quieren, porque hablaba de esto también con un argentino que conocí hace poco, que hace 25 años que vive acá, y me hablaba de que es una sociedad que, de alguna manera, por el sistema financiero que tiene, le sirve vivir con deuda hacia el banco. No deuda impagable, deuda que uno no puede pagar, sino en cuestión de crédito, porque le facilita la tasa de impuestos. Después, ya si quieren, un día lo podemos hablar bien. Entonces está la realidad de la deuda que uno se genera por un plan de pagos o por una estrategia financiera, y está la deuda que existe en Argentina, que es para comer. Entonces, esos son los dos puntos de diferencia que más notorio. Bien, bien, bien.
Bueno, de eso que habla, dejé que Marcelo dijera, porque es cierto, hay una costumbre del argentino, pero lo que está pasando como nunca es este tema de endeudarse para primera necesidad. Este es el tema. Porque que vos te endeudes para irte de vacaciones, bueno, qué sé yo, vas a sacar en cuotas un viaje a, no sé, a la costa, al Caribe, cada uno verá el bolsillo que tiene, y bueno, y lo pagás después más adelante. Ahora, yo les voy a dar algunos datitos que tienen que ver con eso, con esto que estamos hablando. A ver, sobre 20,9 millones de deudores, o sea, de la cantidad de argentinos hay 20,9 millones de deudores. De esos 20,9 millones de deudores, 5 millones, casi 6 millones, o sea, más de un cuarto, qué sé yo, vamos a decir, sí, uno de cada 4, uno de cada 3,5, por decir de alguna manera, está en mora. Quiero decir, tenemos sobre la cantidad de argentinos que somos, 45 millones, 20,9 millones tiene deuda. Y de esa deuda, 5,8 millones, casi 6 millones, está en mora con esa deuda. Frente a una morosidad de algo así como 2,9% de una morosidad corporativa, esto es, las empresas la morosidad ronda entre el 2,9% de las empresas. Pero, insisto, esta es una morosidad que tiene que ver con una empresa, capital de trabajo que necesita la empresa. Bueno, en realidad la morosidad entre los créditos a hogares está en el 12,8% contra el 2,9% de la corporativa. Quiere decir que están 5 o 6 veces más endeudados los hogares que las corporaciones, que las empresas. Del 75 al 80, yo todo lo que estoy dando son datos, acá no hay relatos, son datos, después cada uno sacará sus conclusiones. Del 75 al 80% de quienes se endeudan lo hacen para gasto corriente y no discrecional. ¿Qué quiere decir esto? De cada 10 personas que se endeudan, 8 lo hacen para deudas que tienen que ver no discrecionales, como hablábamos antes con Marcelo. Me voy de vacaciones a el Caribe, me voy de vacaciones a, no sé, Cariló, me voy de vacaciones a Mar del Plata. No. 8 de cada 10 personas se endeuda por cuestiones que tienen que ver con alimentación, vestimenta y cuestiones que tienen que ver con el consumo diario, el cotidiano, el habitual. Cuando empezó este gobierno, quienes estaban en contra hablaban y decían, para llevarlo a un extremo, este gobierno está pidiendo que vendamos el auto para comprar arroz en el supermercado. Bueno, yo creo que es una expresión un poco exagerada, pero está pasando, no eso, pero algo medio parecido. Porque que la gente se endeuda para irse de vacaciones, que se endeude para comprarse un auto, que se endeude para comprar una casa, que se endeude para pagar el alquiler, que se endeude para ir al supermercado, que se endeude para vestirse, ya la cosa termina siendo más grave. Y yo... Aparte entra, perdón, Mario. Sí, dale, adelante. Que aparte entras en una espiral irreversible y es un camino que nos lleva a otro que una crisis absoluta, porque estás generando deuda de lo más esencial. Y si no puedes cubrir lo esencial, significa que no tenés ningún recurso para poder saldar esa deuda, que cada vez va a ser peor, porque si seguís ampliándola, es imposible, no tiene salida. Bien. Y ahora hay un detalle, quiero agregar algo, Marcelo, que no sé si tiene que ver o no, pero de un tiempo a esta parte, ¿viste cuando los programas o los canales de televisión terminan como se dice, la programación? En casi todos los canales hay programas sobre venta de joyas. Y me llama la atención porque es como que siento que están, no sé si incentivando, pero Sugiriendo. están mostrando, no, que que están mostrando como que eso es un salvavidas momentáneo de algún momento. Vender las joyas de la abuela, diría, ¿no? Pero para generar el dinero que no tienen. Me pasa eso, que antes por ahí era un canal que lo tenía, pero ahora en todos los canales, creo que casi todos los canales tienen un programa de eso sobre el cierre de publicidad. Bien. Tiro otro datito. Traje acá datos anotados. Tarjeta naranja. No es sponsor nuestro, pero vamos a pasarle el dato igual. Tarjeta naranja, el 35,7% de mora tiene.
O sea, todos los que tienen tarjeta naranja, en este momento, tarjeta naranja tiene un 35,7% de mora. Gente que no puede pagar la tarjeta, entiéndase, ¿no? De eso estoy hablando cuando hablo de mora. Cencosud, otra tarjeta, 25,5%. Nótese que no hablé de American Express, ni de Visa, ni de Mastercard, no porque no me hayan pagado ellos, sino porque generalmente American Express y ese tipo de tarjetas la tiene gente, no digo con alto poder adquisitivo, pero con un poder adquisitivo de medio hacia arriba. Más o menos todos... tarjeta naranja, Cencosud, son tarjetas que se utilizan mayormente para consumo, ¿no? De hecho, Cencosud te la tiran por la cabeza cuando vas al Easy, que tampoco es sponsor nuestro, pero que, para dar un ejemplo, ¿sí? A determinada cadena de supermercado vos vas y te tiran esa tarjeta por la cabeza, con un montón, te dicen te damos cuotas sin interés y qué sé yo, y generalmente los que suelen tomar esas tarjetas las toman en el momento que están haciendo el gasto, digo, porque es es una bocanada de oxígeno para el tipo que no tiene ya de dónde sacar. Entonces, esas tarjetas que mayormente son de consumo en gente de clase media para a clase baja, registran hoy una un 35,7% de mora y otra un 25,5% de mora. Bien, después voy a tirar otro datito interesante que va en dirección a eso, pero como se tiene que ver con el punto que sigue en esto, me gustaría dejarlos con esta reflexión. Y después del tema musical, lo miro al operador para que lo vaya preparando el tema musical. Después del tema musical, si les parece, vamos a hablar de este segundo punto que tiene que ver con esto de la mora y los créditos y los préstamos, el endeudamiento de los privados de la gente y la respuesta del Estado. ¿Qué les parece? Nos vemos en un ratito, escuchamos un lindo temita musical. Vamos a seguir un poquito a charlar y a pensar un poquito en todo esto que veníamos charlando hasta ahora. Habíamos llegado al tema de la morosidad, ¿no? La alta morosidad, las familias endeudadas. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a todo esto? La respuesta del gobierno en estos días ha sido clara, lo dijo el ministro de Economía, es un acuerdo entre privados. Jodete, nadie te forzó. Lo cual, debo ser sincero, resulta coherente, ¿no? Por lo menos para esa forma de pensar resulta coherente. Para el tipo que entiende que el Estado no tiene que meterse en nada, ni que hablar del tipo que entiende que el Estado es una organización criminal, ¿no? Ese directamente está fuera de la conversación, pero el tipo que entiende que el Estado no debe meterse en nada, bueno, para un tipo que piensa eso, lo coherente es un acuerdo entre privados. Si vos fuiste al banco y pediste prestado, jodete. Si vos agarraste una billetera virtual, jodete. Si vos te endeudaste con tarjeta naranja, por decir, jodete. ¿Quién te mandó a endeudar? ¿No? Vos sos una persona adulta, mayor, en pleno uso de tus facultades mentales decidiste endeudarte. Ahora se te cargo. Bueno, eso sería una mirada. ¿Por qué no? Es una mirada. Podrá no ser la mía, pero es una mirada. Podría ser también la misma mirada a la inversa, ¿no? Si el banco me presta plata a mí, que se joda el banco, ¿por qué me prestó plata? Bueno, también, y no se la devuelvo. Lo que pasa es que... Claro, lo que pasa es que después, está bien lo que decís, ¿eh? Lo que pasa es que las armas de fuego son distintas, porque si vos no devolvés, te inhiben de todas partes y pasás a ser un paria, ¿entendés? Entonces, el poder de fuego no es el mismo ante la respuesta. O sea, el poder de fuego de vos diciéndole al banco jodete, no es el mismo poder de fuego que tiene el banco cuando te dice jodete a vos si no le pagás, ¿no? Sí, claro. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, claro. Entonces hay una disparidad, de poder, ¿no es cierto? Una inequidad, si se quiere, tal que estamos hablando de poder. Pero además hay otra cuestión de fondo. El Estado no es un tipo que te mira y nada más, porque hay un principio en economía presupuestaria que habla de la no neutralidad del Estado. El Estado no es neutral en las cuentas públicas. Digamos, ¿por qué es que masivamente la gente se vuelca a pedir prestado? Porque no le alcanza el sueldo, masivamente a la gente. Y si masivamente a la gente no le alcanza el sueldo, eso es una muestra de que hay, por lo menos, digamos, medidas económicas que propician. Después podemos discutir, y hasta me sentaría a discutir al tipo que te dice, no, pero esto a largo plazo va a ser beneficioso, lo que vos quieras. Pero estamos hablando del plazo actual. Las medidas económicas propiciaron que el sueldo pierda poder adquisitivo. Las personas primero se endeudaban para más o menos mantener los gustos o los... ¿Te gusta decirle lujos? Me parece mucho lujos, ¿no? Los gustos que se podía dar a una persona, un trabajador, un clase media baja y clase baja.
Después dejó de endeudarse para los gustos, como veníamos hablando, y empezó a endeudarse para necesidades básicas, ¿sí? Para la común, para la diaria. Entonces, vos, como Estado, no sos neutral. Lo dice la economía presupuestaria y lo decimos en la charla de café. No sos neutral como Estado. Vos propiciaste medidas económicas que dieron como resultado que la gente tenga el bolsillo más flaco y que tenga que endeudarse. Entonces ya no podés mirar de afuera y decir, bueno, la gente fue y se endeudó, que se joda. Se endeudó porque el sueldo perdió poder adquisitivo. Entonces tenés que tener una respuesta a eso que no puede ser jódanse y arréglense entre ustedes, ¿sí? Pero es parte de una mirada y parte de una concepción, y hacia eso iba. Una concepción que tiene que ver con un tipo de Estado, y que hablábamos de movida, ¿no? Una concepción de un Estado que está presente, versus una concepción de que entiende que el Estado no tiene por qué estar presente. Le reclama al Estado solamente seguridad, defensa de la propiedad privada, y con eso alcanza. Y después... Y también hay a ver, sí, como una te escucho. no confrontación, hay algo como que hay como una crítica hacia el Estado y después, por otra parte, le exige cosas al Estado lógicas, ¿no? Desde el mismo gobierno. Hay como hay algo que no cuadra, o sea, o le pedís todo o no le pedís nada. Ujú. Pero bueno, eso de destruir el Estado desde adentro, que fue algo que se dijo desde el primer momento, eh, siendo jefe de Estado, ¿no? Porque la frase, el presidente es un jefe de Estado. Ah. Frase top esa, ¿no? La de soy un topo que vengo a destruir el Estado desde adentro. Eh, Bueno, pero ahí ya te marcaba la cancha. sí, claro que te marcaba la cancha, pero parece si años atrás hubiéramos visto una película, decimos esto es muy exagerado. Mirá si el tipo te va a decir eso. Siendo presidente, un tipo te va a decir eso. Esto es Hollywood. No. Pasó en la realidad. Un presidente diciendo eso. Autopercibiéndose como un topo que viene a destruir el Estado de adentro. Bueno, pero es lo que hay, digamos, ¿no? Bien, y se suma, y por eso hablamos de contexto, y volvemos al tema que se está tratando ahora, ¿no? Mientras nosotros estamos charlando acá, ya se está predisponiendo todo para el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Me cuesta tanto decir inviolabilidad, es palabra difícil. Pero en esa ley de inviolabilidad privada, insisto, estaba la parte de las tierras que no la vamos a tocar ahora, quizás hablemos un poquito después con Marcelo de esto y qué sé yo, pero sí hay otra cuestión. Esa no se va a tocar aparte porque no juntan los votos. Pero sí se va a tocar otra cuestión, que es el desalojo express. Y este es el tercer punto de la charla de hoy. Desalojo express. ¿Qué implica el desalojo express? Que se flexibilizan, digamos, los requisitos. Seguramente si traemos después, vemos si se aprueba o no se aprueba, y traeremos a algún especialista que lo va a explicar mejor en términos de derecho, ¿no? Pero para el común, para el que lo entendamos nosotros, a mí me gusta decir que se flexibilizan los requisitos para poder desalojar a alguien de manera express, más rápidamente. ¿Está bien? ¿Está mal? La medida no es que esté bien o esté mal en el momento, porque, que por cierto, el proyecto llevaba a que se pueda desalojar en 72 horas a la persona que no paga, ¿no? Las modificaciones al proyecto hicieron que hoy se trate uno de que hable de 10 días hábiles, o sea, por lo menos un poquito más de margen, que resultan igual insuficientes para encontrarse una vivienda, ¿no? Te desalojan en 10 días hábiles, no sé qué vas a encontrar. Pero el tema es, ¿está bien o está mal que un tipo se quede en la casa de otro si no le paga el alquiler? Yo te podría decir, mi opinión personal, está mal que alguien se quede en la casa de otro si no paga el alquiler. Ahora, hay una cuestión de contexto, que no es lo mismo en otro contexto que en este contexto. Acabamos de hablar de las personas que no les alcanzan los ingresos, que tienen que endeudarse para comprar, entre otras cosas, comida, y en ese mismo contexto, impulsás este tipo de ley. O sea, le das la herramienta a aquel que tiene una propiedad para dejar de ganar dinero con el alquiler, que me parece recontra razonable. Yo festejo que una persona tenga otro inmueble y lo pueda alquilar y con eso hacerse, entre otras cosas, una jubilación. Lo festejo, no estoy en contra de eso, no soy de los que dicen que hay que quitársela de prepo esa propiedad y dársela a los que no la tienen. No estoy hablando de eso, no estoy en ese extremo. Pero sí es cierto que en este contexto, permitirle que esa persona pueda desalojar en 10 días a otra persona porque no llega a pagar, que claramente estamos metiendo en la misma bolsa aquel que
tiene para pagar el alquiler, pero decide gastársela en otra cosa porque sabe que no lo pueden sacar, respecto de alguien que no le está alcanzando para poder pagarlo, que contextualmente no le está alcanzando, que pensemos quizás más adelante sí reúna los fondos para poder ponerse al día y cumplir con la persona que es la propietaria de ese inmueble. Digo, en este contexto, en medio de este contexto, resuelven diciéndote: el problema que tenés con el endeudamiento es un problema entre privados, así que jodete, es un problema tuyo. Y además, fíjate, porque si dejás de pagar en un mes, en 10 días te saco a la calle, como inquilino. Y, perdón, y sumado a eso que fue la nueva ley de alquileres y todo lo que pasó en el medio. Exactamente. Que algún día trataremos la ley de alquileres, pero digo, si vos cambiaste la ley de alquileres con lo que pasó en el medio, cómo se encarecieron los alquileres y todo lo demás, lo que lo vimos, ¿no? Pero vos en eso, además, introducís este nuevo factor. Otro factor más en el momento en que, como quien dice, tenés al tipo caído, lo pateás en el piso. Digo, en este momento en que la clase baja y media baja y baja están sintiendo que su sueldo se desvaloriza día tras día, además, en ese contexto, le das la facultad para que el propietario pueda en 10 días sacarte a la calle al inquilino. Digo, hay una serie de medidas. Y entonces vamos al último de los puntos de la charla. ¿Quién se beneficia con esto? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Juntemos todos y volvamos al inicio. Cuando dije que la forma de recaudar caía en los que menos tienen. El Estado está recaudando a costilla o con el sacrificio de los que menos tienen. Le está, además, recortando gastos a los que más lo necesitan, que son los que menos tienen. O sea, le pega por el lado de los recursos, le pega por el lado de los gastos. No interviene en el único paliativo que tiene el que menos tiene, que ve que se está quedando cada vez con menos, que es endeudarse. No interviene tampoco y no le tira una soga a esa. Entonces, ¿quiénes se benefician? Y además permite que los propietarios puedan desalojar a los inquilinos que se atrasan con el alquiler de manera express. ¿Quiénes son los que se están beneficiando de todo esto? ¿Qué sector? Claramente se está beneficiando el sector de altos ingresos, que son propietarios, que son el sector financiero, por supuesto, porque con el alto nivel de morosidad y sin una regulación de tasas, pues es cuestión de mercado, ¿no? Mayor demanda, aumenta el precio. Hay mayor demanda de créditos, mayor incobrabilidad, mayor es la tasa. El banco no tiene tope con la tasa porque no están reguladas, con lo cual el sistema financiero se sigue beneficiando, que te presta a tasas que son siderales, ¿sí? Y mientras que está muy por encima de un plazo fijo, que muchas veces el plazo fijo está por debajo de la inflación. Es decir, si vos tenés plata y la pones en el banco, muchas veces perdés contra la inflación por el plazo fijo, pero sin embargo, si le pedís prestado al banco, te revienta con las tasas de interés porque no están reguladas. En este contexto, está claro hacia dónde está yendo. Y en algún momento hablamos, programas atrás, y también hablé y mostré algunos números de cómo hay un extractivismo social, ¿no? Una inequidad social, una asimetría social que está haciendo que plata de los que menos tienen vayan al bolsillo de los que más tienen. Y bueno, en esa dirección estamos. Esa es lo que se juega en este momento. Eso es lo que más me preocupa. No, después, si te querés preocupar por la batalla cultural, está bien, pero lo que a mí más me preocupa no es la ley de hoy simplemente. No es lo que dijo el gobierno respecto del endeudamiento, que es un asunto entre privados. No es siquiera que el IVA sea la mayor fuente de sustento del gobierno. No, lo que me preocupa es en el fondo un gobierno que, medida tras medida, no quiero hablar de conspiraciones, pero yo me limito a ver las medidas. Las medidas hacen que este gobierno le esté sacando plata a los que menos tienen para darse a los que más tienen. Y con esto vamos cerrando el comentario. No sé si Marcelo o Martín quieren decir algo al respecto. No, creo que estamos todos de acuerdo con eso. Lo sorprendente, al menos de mi parte, es que a medida que van avanzando se les nota más y más ese hambre de ir a por todo, y que en las dificultades actuales y las que se pueden ver en un pronóstico no muy lejano, haya todavía gente que realmente está siendo afectada y que va a seguir siendo cada vez más afectada.
que no tenga la capacidad de poder ver esto, de que no le resulte suficiente con lo que ya tienen como para darse cuenta que este no es el camino. No importa si pueden ver el análisis que podemos o que podés dar vos, que es un análisis de otro lado más informado o de otra perspectiva, sino el análisis del día a día. Esta gente que no paga, que no llega a cubrir las necesidades básicas y que aún así no se dé cuenta que esto tiene una intención mucho todavía peor, ¿no? O un futuro mucho más oscuro. Bien, Marcelo, ¿querés Sí, sí, agregar? coincido con eso que dice Martín, ¿no? Eh, si no, si ves la heladera vacía, algún problema hay y creo que lo debe solucionar el Estado. Bien. Bueno, si estamos todos de acuerdo, entonces no tenemos que echar a nadie del programa, así que le decimos a Damián que no le corte el micrófono a ninguno, porque estamos todos de acuerdo. Ya saben que a partir de ahora somos un programa libertario, ¿eh? Así que o estamos todos de acuerdo, o el que no está de acuerdo lo echamos. Es un miserable, un chorro y todo lo demás. Porque aparte lo echamos de esa manera, ¿no? Diciendo que es un miserable, un chorro, un cuca y todo lo demás.